Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos, 6:30 de la mañana, agradecidos con Dios por su bondad y su misericordia. El hombre dice una cosa, Dios en su gloria determina o lo mismo que en ocasiones el hombre opina, sabe, o en ocasiones lo contrario. Gracias a Dios, en este mes de julio habían dicho que, o se había dicho ya que no volveríamos a tener lluvia y sin embargo yo le decía a mi esposa, para la gloria de Dios, el Señor tiene la última palabra. Podrá decir el hombre o el pronóstico o el conocimiento científico, la ciencia más avanzada que no habrá de llover, pero la última palabra la tiene nuestro Dios. Y esa palabra determinó que en estos días, como el día de ayer, habríamos de tener nuevamente una bendecida lluvia para todos nosotros. Así que en tanto que nos conectamos, le damos gracias a Dios por el hecho glorioso de que dependemos de su palabra, dependemos de Él. Amados hermanos, el día de hoy el título es la razón suprema, la razón suprema. Y a partir de esto, permítame, y a partir de esto, inicio yo con la siguiente reflexión. ¿De dónde obtenemos nosotros o dónde se encuentra la verdadera razón que nos impulsa a hacer todas aquellas cosas que son contrarias a nuestra naturaleza, a la naturaleza propia del ser humano, como lo es egoísmo, la búsqueda de aquello que solamente le satisface a él, el pensar en nosotros mismos solamente? ¿Dónde encontramos la verdadera razón que nos impulsa a todos nosotros a ser una persona diferente, a comportarnos de manera diferente, a obtener fuerzas de la debilidad, encontrar razón o motivo, fuerza, a pesar de cuando tenemos un panorama no muy halagüeño por delante? ¿Dónde encontramos la fuerza, la verdadera razón que nos impulsa a nosotros a seguir adelante, a permanecer en los caminos de Dios? Estamos hablando de aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo, que nos impulsa a no retroceder, sino mantenernos firmes. ¿Dónde está la verdadera razón o la causa suprema de todas las acciones que impulsan nuestra vida? ¿En dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra la razón para soportar en silencio la ofensa? ¿Dónde se encuentra la verdadera razón como para extender la mano al que en un tiempo la levantó contra ti? ¿Dónde se encuentra esa razón superior que nos impulsa a hacer aquello que es contrario a nuestra naturaleza? Esa razón no se encuentra en la moralidad, no se encuentra en un código de ética en el cual tú puedas refugiarte para seguir tal o cual conducta, y al final de cuentas podremos hacerlo. Pero el fruto o el enfoque de toda esa acción se verá reflejado solamente en nosotros mismos. ¿Cuántas personas hay que actúan para que se diga tal persona es muy buena? ¿O cuántas personas sin Cristo realizan una obra para dejar una huella en el mundo de tal manera que al final de su existencia, aunque su cuerpo no permanezca aquí, dejan obras, dejan libros, y su aspiración mayor es que algún día su estatua hecha de algún tipo de metal pueda permanecer en algún sitio céntrico, conocido de alguna ciudad donde él dejó su vida,
donde las futuras generaciones pasarán transeúntes, lo verán y ni siquiera sabrán lo que aquella estatua significa o a quién representa. ¿Cuál es la verdadera razón que nos impulsa a nosotros a obrar en beneficio de los demás, dejando atrás en ocasiones lo que nos arraiga a situaciones del pasado? ¿Qué es lo que nos impulsa, la razón superior que nos impulsa a perdonar al que nos ha ofendido, a cargar al que en una ocasión te hizo tropezar? ¿Cuál es esa razón superior que nos hace obrar más allá de lo que la naturaleza normal humana permite obrar? ¿Cuál es la razón por la cual un hijo recibe en su vejez al padre que le abandonó? ¿Cuál es la razón por qué una hija recibe ya en su senectud a una madre que nunca veló por ella? ¿Cuál es la razón que nos impulsa, más allá de la moralidad, el hacer las cosas de tal manera que podamos obrar de una manera contraria a lo que nuestro propio impulso natural nos dicta? ¿Cuál es la razón que nos hace regresar el trabajo a aquel que nos defraudó? ¿Cuál es la razón que nos lleva a pagar con bien al que obró mal contra nosotros? Y cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en este tipo de situaciones cotidianas de nuestra vida, encontramos que en ocasiones lo hacemos porque nos queremos agradar nosotros mismos, porque queremos que se hable bien de nosotros, porque nuestro nombre sea reconocido. En ocasiones nos limitamos por querer agradar más a los demás que agradar a aquel que nos creó, aquel que nos hizo para su gloria. Entonces, cuando nosotros pensamos en la verdadera razón que impulsa cada hecho de nuestra vida, nos hace reflexionar para qué o para quién hacemos las cosas. ¿Lo hacemos para nosotros o lo hacemos para aquel que nos escogió? Como hijos de Dios, entonces entendemos y nos vamos a la Escritura, porque en la Escritura podemos encontrar la verdadera razón que hace que nuestra vida gire más allá de la debilidad que tenemos, más allá de lo que nosotros queremos obrar, pero que hay una razón superior que nos impulsa a hacer las cosas. Y esa razón la encontramos cuando el apóstol Pedro nos dice en la primera epístola, capítulo 4, versículo 7, al cual amablemente te invito a que acudas junto conmigo. Dice la Escritura: pero el fin de todas las cosas se aproxima. El fin de todas las cosas se aproxima. Cuando una persona se acerca al fin de su existencia en esta tierra, mas no al fin de su vida, porque la vida trasciende a la mortalidad de este cuerpo. Se acerca al fin de la existencia en esta tierra. Nuestra vida permanece y es existente más allá, en vida, de lo que tengamos aquí. Pero cuando nos acercamos al fin de todas las cosas, empezamos a pensar, a reflexionar en aquellas cosas que no hicimos, en las que dejamos de hacer y en las que ya nunca jamás será posible hacer, ni por nosotros mismos, ni por aquellos que en un tiempo le estuvimos cerca. ¿Cuál es la verdadera razón entonces que impulsó nuestras acciones? Nos convertimos en profesionistas, buscamos maestrías, doctorados, buscamos un estatus social, buscamos un reconocimiento ante aquella comunidad científica, social, que nos vio crecer, que nos vio nacer. ¿En razón de qué lo hacemos? ¿En razón de qué determinamos las obras en nuestra vida? Y eso regularmente viene hacia el final de nuestra existencia. Pero es importante reflexionar antes de que lleguemos a ese final, ¿por qué estamos haciendo las cosas ahorita? Dice el apóstol Pedro: pero el final de todas las cosas se aproxima. Por tanto, sean sobrios y estén alertas en oración. Lo más importante es la sobriedad, es estar en comunión con aquel que nos crió, en oración, por nosotros, por otros. Y sobre todo, dice el apóstol, tengan ferviente amor unos por otros, porque el amor cubre multitud de faltas.
razón de la venida de Cristo, razón de su sacrificio, razón por la cual nosotros estamos aquí. El amor cubre multitud de faltas. Tema citado por nuestro hermano Ramón Fonserrada el día de ayer. Sobre todo tengan ferviente amor unos por otros, porque el amor cubre multitud de faltas. ¿Se fijan ustedes cómo son acciones? Pero esas acciones, ¿por qué están motivadas? Versículo 9 dice, sean hospitalarios. ¿Por qué recibes a una persona que no tiene casa? ¿Por qué hospedas en tu casa a una persona que ante un conflicto familiar, matrimonial, es acogida en el refugio de tu hogar? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te motivó? ¿Pesar solamente? ¿Cómo lo hiciste en el fondo de tu corazón? ¿Con agrado? ¿O por qué lo hiciste? Solamente por la responsabilidad de saber, pues que en este caso aquellos que tenemos alguna responsabilidad ministerial, lo hacemos por la razón ministerial, para que no se diga que el consejero, el pastor, el diácono, el anciano no obraron de acuerdo a la palabra. ¿Cuál es la razón más profunda, superior, que te orilla, te lleva a ti y a mí a hacer las cosas? Dice versículo 9, sean hospitalarios con los extranjeros sin murmuración. Quiere decir que, como a algunos de nosotros nos aconteció en ciertos lugares, como dice un conocido dicho por acá en mi tierra, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Es decir, o hieden, de una manera más eufemística, hieden, el muerto y el arrimado. Es decir, llegamos a un lugar, primer día bien, segundo, tercer día, las cosas empiezan a sucederse de otra manera, muy diferente a como se dieron originalmente. Empieza la murmuración, la crítica, y no queda otra más que salir de aquel lugar. Sean hospitalarios sin murmuración. Pero aquí, sin perder el hilo conductor que nos conduce en esta mañana, ¿cuál es la razón superior que nos lleva a obrar en todas las cosas que hacemos? Dice, según el don que cada uno recibió de Dios, según el don que cada uno recibió de Dios, todos hemos recibido dones. Algunos el servir, el otro el administrar, el don de dar, escaso don en la humanidad. Quizá dado, pero retenido por el hombre. Dios lo da, el don de dar y se retiene. Don de dar, don de servir, don de sanidades, en este caso dones de poder, don de la enseñanza, don del consejo. Hay personas que tienen el don del consejo, el don del servicio, don de la administración, infinidad de dones. Todo eso proviene de la mano de Dios. ¿Cuál es la razón que nos impulsa a obrar conforme a lo que Dios nos dio? Dice, según el don que cada uno recibió de Dios, sirva con él a sus compañeros como buenos administradores de la gracia multiforme de Dios. Todos somos un cuerpo, unos reciben un don, otros, pero al final todos nos enlazamos para hacer caminar una obra que como cuerpo Dios diseñó. Todo el que hable de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Se fijan ustedes, mis hermanos? El don, algunos hospitalidad, otros administradores de esos dones de la multiforme gracia de Dios. El que ministre según el poder que Dios le da. Es decir, según la capacidad y en el ámbito que Dios le ha concedido. Que ministre, que sirva, pues según el poder que Dios le da. Algunos tendrán un poder de influencia en las redes sociales. Algunos tendrán un poder de influencia, quizás no con la palabra, pero con su vida. Influenciarán a otros. Todo el que ministra, que sirve, ministre según el poder que Dios le da. Algunos tendrán el poder o la capacidad de poder impactar a otros con sus obras, con sus creaciones, cada uno. Pero ¿qué es lo que te motiva a obrar más allá de la naturaleza propia carnal? Hiciste una gran tesis, un gran descubrimiento científico. El cambio climático tuvo una reversibilidad en base a la fórmula química, física. Hablamos de un supuesto
un supuesto de una hipótesis, se realizó. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por un premio Nobel? ¿Por un reconocimiento? ¿Por una gratificación económica? Eso hace brillar al hombre, entonces se trata de nosotros. Pero como hijos de Dios, ¿de quién se trata? ¿Quién es el que debe brillar en nuestras acciones? Y vamos a lo que supongo ya estás perfilando en tu mente. Dice, ministre según el poder que Dios le da, para que en todo lo que ustedes hagan, para que en todo lo que ustedes hagan, muchas veces tomamos la escritura y pensamos y anhelamos ese momento en el cual la misma escritura dice que todo será lleno de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Pero no esperemos a ese futuro. Empecemos a sembrar la gloria de Dios, y vuelvo al texto, en cada acción que nosotros hacemos. Dice, todo lo que ustedes hagan, háganlo, para que todo lo que ustedes hagan, en todo lo que ustedes hagan, Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Y aquí encontramos la verdadera razón que impulsa la realidad de nuestras acciones. Que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Entonces, cuando nosotros pensamos en hacer las cosas de tal manera que Dios sea glorificado, sacamos fuerzas de la debilidad. Sabemos entonces que cuando yo perdono, a pesar del mal que me hicieron, no se trata de mí, se trata de que Dios sea glorificado. Porque no hablarán bien de mí, hablarán bien de aquel que me dio la enseñanza para que eso sucediera. Entonces sembramos la gloria de Dios. Esperaremos a que el mundo sea lleno de su gloria cuando nosotros a través de una acción podemos hacer que la gloria de Dios se manifieste. Entonces cuando, hermano, y esto es importantísimo, por eso le he titulado la razón suprema, la razón superior, porque la razón suprema que impulsa todas las cosas en nuestra vida debe ser el glorificar a Dios. Que todo lo que yo haga, como decía Pablo, el apóstol, nuestro hermano, en los días precedentes que tuvimos, todo lo que hacemos es para que Dios sea glorificado. Y cuando todo lo hacemos para que Dios sea glorificado, nosotros nos quedamos a un lado. Entonces podemos perdonar. Así como en el ejemplo de nuestro Señor en esa cruz, a Él le dieron de beber vinagre, pero Él devolvió agua que salió de su costado. Le dieron de beber vinagre porque la razón, obviamente estaba escrita, pero la razón era glorificar a Dios. Por medio de esa muerte, por medio de ese sacrificio, más allá del sufrimiento en su cuerpo, en su alma, estaba la razón de glorificar a Dios. Y cuando nosotros hacemos todas las cosas para glorificar a Dios, entonces caminamos no impulsados por el reconocimiento, por lo que habremos de recibir, sino impulsados para que Él, el Padre, el que nos llamó a su gloria, por su gloria, sea glorificado. Entonces, nosotros caminamos en esa fortaleza y en esa firmeza, para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, y nos da la razón, a quien pertenecen la gloria, la honra, por siempre y para siempre. A Él pertenecen la gloria, la honra, por siempre y para siempre. A Él. Entonces, cuando nosotros entendemos la verdadera razón o la causa, hermano, no es de nosotros. Lo hacemos para que Dios sea glorificado. Hay una cita última con la cual me gustaría concluir el tiempo de nuestra reflexión matutina en la palabra. Decía el apóstol Pablo a los Corintios, una congregación que le pagó ingratamente, un hombre que se entregó por ellos, un hombre que les llevó los dones dados por Dios, un hombre que les instruyó. Sin embargo, lo que recogió de ellos no fue lo mejor. Fue muy diferente a los tesalonicenses, a los efesios. Corinto no. A pesar de tanta abundancia que Pablo les llevó de parte de Dios,
ellos pagaron de manera diferente. Sin embargo, en el capítulo 12, versículo 15, el apóstol les dice de la siguiente manera: no obstante, con mucho gusto pagaré los gastos. Él tenía que sustentarse a sí mismo. Pablo tenía que hacer tiendas para poder no solamente sustentarse él, sino ayudar a los que estaban con él. Y esta congregación, que era próspera, que tenía la capacidad suficiente, no solamente para sostener el ministerio de Pablo, sino el de muchos otros ministros que andaban exponiendo su vida en aquellas regiones tan adversas, hostiles al evangelio, no recibían la ayuda. No obstante, dice el apóstol Pablo, con mucho gusto pagaré los gastos, y aún yo me daré a mí mismo por sus almas, aunque amándolos yo más y más, ustedes me amen cada vez menos. Y yo me pregunto, ¿cuál es la razón superior que conducía, impulsaba a este amado hermano a dar más cuando recibía menos? La razón superior no era recibir, la razón superior era dar para que Dios fuera glorificado. Si tienes tiempo, incursiona hoy en el Evangelio de Juan capítulo 15, te vas a dar cuenta allí cómo nuestro Señor Jesús nos habló clara y sencillamente. El Padre es el viñador, Él es la viña, nosotros los sarmientos. Y el Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto y seamos sus discípulos. En eso se glorifica a Dios. Entonces, la razón superior que nos impulsa no es que nosotros seamos buenos, no es que nosotros podamos brillar. La razón superior que impulsó siempre a nuestro Señor y a todos aquellos que conocieron la gloria y la gracia de Dios fue el que Dios fuera glorificado. Entonces, como principio de vida, la razón superior que nos impulsa y que nos hace seguir a pesar de la debilidad, a pesar de la ingratitud, es que Dios sea glorificado. Porque cuando tú perdonas, Dios se glorifica. Cuando tú ayudas al que te dañó, Dios se glorifica. No se trata de nosotros, se trata de que la gloria de Dios sea puesta en la tierra. Y entonces, obrando de esta manera, Dios sea glorificado en todas las cosas. Lee Evangelio de Juan capítulo 15. Por el tiempo ya no tengo oportunidad de seguir leyendo el Evangelio, la epístola de Pedro capítulo 4. En lo subsiguiente, lee todo el capítulo 4 y te vas a dar cuenta cómo en la parte final, versículo 19 por ahí, hay otra razón en la cual puedes reflexionar y abundar. Razón suprema, todo para la gloria de Dios. No te cansas, sigues adelante, perdonas, no te incomodas. ¿Por qué? Porque todo es para la gloria de Dios. Se despojó del manto, cayó sobre aquellos hombres y lo más importante, aunque ellos le pagaron con palabras de injuria, Él respondió, para gloria de Dios, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Esa es la razón superior, dar gloria a Dios en cada una de nuestras acciones. Amados hermanos, amadísimos hermanos, terminamos, le damos gracias a Dios y nos despedimos orando como siempre lo hacemos y agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de permanecer en su palabra y aprendiendo de ella para obrar conforme ella nos demanda. Padre, te doy gracias por tu paz, por tu tranquilidad, por las palabras de vida, Señor, que emanan de tu palabra, que nos llevan a ser hijos tuyos, que demos mejor fruto para ti. No solamente abundante fruto, sino uva, Señor, que pueda ser transformada en vino, en gozo. Uva, Señor, que pueda alegrar el corazón de los demás, llevando tu gloria, Señor, a cada lugar en que las acciones propias, llevadas por tu Espíritu Santo, Señor, puedan iluminar a otros. En el nombre de Cristo, yo te ruego, Señor, que implantes tu palabra en nuestro corazón y que bendiga, Señor, nuestra vida hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Bendecidos nos vamos, Señor, por tu palabra. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.
Seguimos orando por todos aquellos hermanos en necesidad. Seguimos orando, esperando que la gloria del Señor se manifieste. Damos gracias a todos aquellos que en intercesión constante hacen levantar al necesitado delante de los ojos del Señor, para que la oración hecha eficaz del justo pueda mucho y que seamos levantados. Que cada uno de aquellos que padecemos alguna situación complicada, difícil, sencilla en ocasiones, sea obrada la gloria de Dios en nuestra vida. Así es que, hermanos amados, damos gracias a Dios por su bendición y por su gracia. Que la gracia del Cristo les bendiga. Buenos días, buenos días.